Hermanos, muy buenas noches. Un saludo a todos. Hoy es viernes, agosto 21 del 2020. Tengo las 8 de la noche con 6 minutos. Y hoy día vamos a continuar entonces nuestro estudio del Catecismo de Heidelberg, pregunta 54 o capítulo 54, que tiene que ver con la iglesia. Es un tema muy importante. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que, recuerden, nosotros somos cristianos reformados. La reforma implica que, por su nombre reforma, es reformar algo. Entonces los reformadores querían reformar la Iglesia Católica Romana. Ellos nunca quisieron salirse de la Iglesia Católica Romana bajo ninguna circunstancia. Ellos querían reformarla. Por eso se llama reforma, porque ellos lo consideraban que estaba lo opuesto, deformada. Entonces, no se pudo reformar la iglesia y sucede que hubo en el siglo XVI una ruptura dentro de la Iglesia Católica Romana, porque eh, no aceptaron el propósito de los reformadores de reformarla. El primero que fue Martín Lutero. Su reforma no fue reforma total porque lo excomulgaron, dijeron que él era un eh, hereje, y luego continúa dentro eh, de la reforma, continúa también Juan Calvino, entre otros más. Pero Juan Calvino, diríamos, la figura principal en la reforma, de entre todos los reformadores que hubo, él es el más conocido, el que escribió y prácticamente definió el pensamiento reformado en teología. Parte de su influencia se ve en la confesión de Heidelberg, catecismo de Heidelberg, que estamos estudiando ahora. El catecismo de Heidelberg se escribe en 1563, ¿no? ¿Y qué es un catecismo? Voy a repetirlo otra vez para si usted no sabe. El catecismo es un libro de preguntas y respuestas, ¿no? Catecismo es un libro de preguntas y respuestas, y es una antigua forma de pensar y permanece una forma efectiva de enseñanza hasta ahora, ¿no? El catecismo prácticamente se puede decir que uh, se enseñó desde tiempos inclusive del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento. Diríamos que es la forma como el pueblo de Israel enseñaba la ley de Dios a las tribus, al pueblo, ¿no? Entonces, una forma de enseñar es justamente el, uh, el uso del catecismo de preguntas y respuestas. Entonces, los reformadores utilizaron el catecismo como forma de enseñanza, como forma de enseñanza para el resto eh, de las personas en la iglesia, ¿no? En la iglesia se enseña
la palabra de Dios a través del catecismo. Entonces, eso es muy importante que sepamos. Y recuerde, viene la reforma uh, y es algo nuevo dentro del mundo. Estamos hablando 1500 y algo después de Lutero. Nadie sabía qué es la reforma. Entonces, una forma de enseñar a la nueva gente qué es la reforma es a través del catecismo. 1563, ¿no? Eh, aparece en la ciudad de Heidelberg, en Alemania, eh, el rey Federico eh, escucha del luteranismo y estaba confuso entre luteranismo, catolicismo y reforma, ¿no? Y es ahí cuando eh, él se inclina más a la reforma y para muchos será extraño porque empezando siendo católicos, luego esa parte adopta el luteranismo. Luego él se inclina a la reforma, entonces el pueblo como que dice, bueno, estamos cambiando de católico a luterano, de luterano a la reforma, que es el calvinismo, prácticamente, la influencia de Calvin. Entonces crea entre la gente cierta confusión, ¿no? Entonces es ahí cuando eh, esta persona pide entonces a Ursinos y a Olevianos Caspar, los autores de este catecismo, a hacer esto como una forma de enseñar durante todo el año, el Día del Señor, la nueva doctrina, diríamos así. Y es así como la reforma va creciendo, ¿me entiende? Nadie sabía la reforma antes, no había internet como tenemos ahora, que ustedes me ven, yo les veo, no había, uno tenía que viajar a esos lugares para enseñar. Y, y si no viajaban, bueno, se tardaba meses, tiempo de llegar a un lugar. Pero aún así la reforma o las enseñanzas de la reforma se expanden y eh, comienzan entonces a aprender qué es la reforma. Entonces, una vez que termina el catecismo de Heidelberg, comienzan entonces a enseñarse en las iglesias eh, nacientes reformadas de Europa. Entonces, un punto es, ¿cuál es la diferencia entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia naciente llamada reformada, ya sea luterana o ya sea de la región? En este caso, ¿qué están enseñando ustedes? Y era lógico preguntar. La Iglesia Católica Romana, la institución más antigua dentro del cristianismo, y ellos comienzan a preguntarse, bueno, ¿ustedes quiénes son? ¿Qué doctrina nueva traen? ¿Por qué se separaron de la Iglesia Católica Romana? Era lógico, la gente tenía que saber por qué, si hemos sido católicos durante siglos, y en este año entonces se comienza a enseñar una nueva doctrina. ¿Qué es? ¿Qué enseñan? ¿Qué enseñan sobre Dios? ¿Qué enseñan sobre Cristo? ¿Qué enseñan sobre el Espíritu Santo? ¿Qué enseñan sobre la salvación? ¿Qué enseñan sobre los sacramentos? ¿Qué enseñan eh, en lo que tiene que ver todo eso? ¿Qué es lo que enseñan ustedes? Bueno, eh, y para eso va la elaboración del catecismo. Pregunta 54 responde a esa pregunta. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? El cristianismo se conoce en su gran mayoría, la iglesia antigua, la más antigua, la iglesia católica romana, que es la iglesia católica, apostólica y romana, ¿no? Ese es su título, Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces, eh, los reformadores, ¿por qué apostólica? Antes de pasar a eso, porque se basa en las enseñanzas de los apóstoles. Católica porque es una iglesia universal, no está limitado a un lugar, sino que se expande en todas partes, o sea, es universal. O sea, no hay problema en eso, todos aceptamos eso. Así que ser católico no es algo malo,
Es universal. La iglesia es católica, sí lo es. La iglesia es apostólica, claro que sí, porque nosotros cuando estudiamos el Nuevo Testamento, leemos la carta de los apóstoles. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió, el apóstol, el único apóstol que escribió más cartas que los demás, son 13 cartas. Luego viene el apóstol Juan, Pedro, Judas, Santiago, eh, bueno, y los evangelios. Entonces, es universal. Apostólica porque leemos, aprendemos de ello, que es nuestra fe cristiana. ¿Ok? Pero el punto de contención es romana, y es romana porque Roma se constituye o se constituyó en el centro de autoridad eclesiástica en el antiguo mundo cristiano. ¿No? El obispo de Roma, de entre todos los obispos, tiene preeminencia. ¿No? Y con el tiempo, esa preeminencia llegó al punto en darle poderes y autoridad que no vemos en las escrituras. Pero aparte de tomarse esa autoridad, entró también la corrupción. Entonces, fue la corrupción que realmente llevó a los reformadores dentro de la Iglesia Católica a protestar y decir, bueno, que cambiara. O sea, Jesucristo no vivió como vive el Papa. Y un montón de cosas, un montón de historia hay dentro que nos llevaría horas y horas. Entonces la Reforma protesta contra eso. Entonces se forman grupos que se salen de la Iglesia Católica Romana en protesta, pero la idea es qué se va a enseñar, qué se está enseñando. Ok, ya nos salimos y ahora qué pasa. Entonces es ahí donde entra el catecismo. Entonces el catecismo es una forma de enseñar las doctrinas cristianas desde un punto de vista reformado y ya no católico romano. Okay. Aunque hay elementos que nos unen, elementos comunes, ¿no? En el desarrollo de cómo se ve ciertos elementos, por ejemplo, la cena del Señor y otras cosas más, hay diferencia. Y el punto principal es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? En ese tiempo habían solamente dos representaciones de la iglesia, los reformados, incluyendo luteranos, calvinistas, y la iglesia católica romana. Hoy en día hay una confusión, porque hoy en día ya aparecieron evangélicos, aparecieron pentecostales y otras sectas más, que cada uno tiene su idea de lo que es la iglesia y mucha gente está confundida. Lo que vamos a estudiar ahora va a ser qué es lo que enseñaron los reformadores en cuanto a la iglesia, ¿no? Y la pregunta 54 es, ¿qué cree usted acerca de la Santa Iglesia Católica? Fíjese lo que dice, Santa Iglesia Católica. No dice el adjetivo romana, ¿ok? La Iglesia Católica. Que de toda la raza humana, desde el principio hasta el fin del mundo, el Hijo de Dios, por su espíritu y palabra, reúne, defiende y conserva para sí mismo, para vida eterna, una comunión elegida, en la unidad de la verdadera fe, y que soy y seré siempre un miembro vivo de la misma comunidad. Entonces voy a ponerlo aquí. Ahí está, acerca de la Iglesia Católica. Ahora, fíjese cómo está puesta la pregunta. La pregunta dice, ¿qué cree usted acerca de la Santa Iglesia Católica? Bueno, ahí se puso iglesia, pero es, ¿qué cree usted de la Santa Iglesia Católica? ¿La Iglesia es santa? Sí. ¿La Iglesia es católica? Sí, es universal. ¿La Iglesia es romana? No. Entonces ahí fue cuando los reformados, entonces, difieren del catolicismo romano en que no somos romanos. Porque Roma, o el adjetivo Roma, implicaría que estamos bajo la autoridad del Papa de Roma, del obispo romano.
Entonces el obispo romano tiene autoridad sobre la iglesia. Los reformadores dijeron, el obispo romano no tiene autoridad sobre la iglesia, no reconocemos su autoridad que él dice tener sobre toda la iglesia. Entonces ese fue el punto de contención. No tanto que él se llamaba papa, él se puede llamar papa siempre y cuando sea papa de su localidad, pero no de toda la cristiandad. ¿Entiende? Y ese fue el punto de contención. Por eso que los reformadores decían, vamos a reformar eso. O sea, él no, si él es obispo, que sea obispo, pero no es obispo de toda la iglesia. No, ese es el argumento. Entonces hay mucho en ese argumento que ya sería entrar al tema del papado, ¿no? De lo que es la iglesia en cuanto a su estructura. Pero lo que dice esta pregunta es, ¿qué cree usted acerca de la iglesia? Si yo le pregunto a usted, ¿qué es la iglesia para usted? No, aquí pone Johanna, yo creo que fue la que fundó Pablo llevando el Evangelio, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que escribieron o el argumento que pusieron los reformadores en Heidelberg, que es la enseñanza eh, reformada. Voy a leer la exposición. En la exposición de este tema hay 7 divisiones, 7 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es la iglesia? La segunda pregunta es, ¿qué tan múltiple es la iglesia? La tercera pregunta es, ¿cuáles son las marcas de la verdadera iglesia? La cuarta pregunta es, ¿por qué se llama una santa y católica? La quinta pregunta es, ¿en qué se diferencia del Estado? 6, ¿cuál es la causa de la diferencia entre la iglesia y el resto de la humanidad? Y 7, ¿hay alguna salvación fuera de la iglesia? Ahora, esto es muy importante. Son preguntas que hasta ahora, en el aspecto de doctrina de la iglesia, se tiene que saber. Entonces, aquí voy a poner. Entonces, vamos a ver qué enseñaron los reformadores. ¿Qué enseñaron los reformadores? ¿Ok? Entonces, hoy, en esta noche, vamos a ver las 3 primeras preguntas. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué tan múltiple es la iglesia? ¿Y cuáles son las marcas de la verdadera iglesia? ¿Ok? Entonces, empecemos con el punto número 1. ¿Qué es la iglesia? Entonces, así es como enseña el catecismo de uh, Heidelberg. La cuestión de que qué es la iglesia presupone su existencia. ¿Entiende? O sea, desde el momento que se pregunta de la iglesia, se entiende que existe. Por eso se pregunta. Entonces, no hay necesidad de que preguntémonos si existe o no una iglesia, porque se existe. O sea, el argumento no es existe una iglesia, ya no se pregunta eso, porque el hecho de que se pregunta qué es la iglesia implica que existe. Entonces, la pregunta no es si existe o no la iglesia. La respuesta es si existe la iglesia. Pero la pregunta es, ¿qué es la iglesia entonces? Bueno, sin embargo, podemos simplemente señalar que siempre ha habido y ha sido y siempre habrá una iglesia, ¿no? Incluyendo un número mayor o menor de miembros. Porque Cristo siempre ha sido y siempre será rey, jefe, sacerdote de la iglesia, como vamos a mostrar en nuestras observaciones sobre la 4ª división de este tema. La 4ª división va a ser la próxima semana, porque hoy día solamente vamos a dar las 3 primeras preguntas. El término iglesia significa lo mismo que los atenienses. Atenienses viene de Atenas, una ciudad en Grecia, que solían expresar en griego, eclesía, o sea, la palabra iglesia, ¿no? Es una palabra, claro, en español, pero que es una transmutación o transliteración de la palabra en griego, eclesía. Entonces, si se dan cuenta, la pronunciación es similar, iglesia, iglesia, eclesia, iglesia, eclesia, eclesía, eclesia, iglesia, eclesia, iglesia. ¿Se dan cuenta? Pues como siempre les he dicho, eh, en nuestro idioma, en nuestro idioma, tenemos muchas palabras griegas. Tenemos muchas palabras griegas.
Ah, y una de ellas, a veces lo decimos bien y otras veces con el tiempo se pronuncia diferente. Iglesia es una de ellas. Iglesia no es español, es griego. Entonces, tiene su origen en Grecia, porque es griego, y significa llamar algo, ¿no? A los de afuera, llamarlos a que salgan, llamar a algo. Eso es lo que significa la palabra iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿pero qué tiene que ver llamar a la gente afuera con iglesia? Y ahora vamos a ver ese momento. Lo que significa entre ellos era una asamblea de ciudadanos convocada, o sea, los llamaban, ¿no? A través de la voz para que se reúnan en un lugar. Entonces, lleva dos cosas. Uno, llamarlos a que se reúnan en una asamblea. Una vez que están llamados en una asamblea. Entonces, la palabra iglesia en español significa el grupo de personas que son llamados. La pregunta es, ¿quién los llama? Dios. Entonces, los llama a que formen una asamblea, ¿no? Eh, y se convocan, ¿no? Para, para un propósito, ¿no? Para un propósito, algo público, una asamblea pública. Eh, Ahora, los que se reúnen no son todos, sino cierto grupo de personas de una multitud, ¿no? Te llaman por nombre, ¿no? O puede ser por centenares con el propósito de escuchar una oración, la decisión del Senado en relación a cualquier tema. Eso es el origen secular de la palabra eclesía. Originalmente era eso. Nos vamos a reunir para escuchar a un político, al rey, a un emperador hablar algo. Entonces se reunían. Ellos llamaban eclesía, la asamblea. Entonces, los apóstoles, ¿no? A causa de esta semejanza, tomaron prestado la palabra eclesía, ¿no? Para su propio propósito de la iglesia, a fin de que de ese modo puedan expresar de la manera más inteligente la idea de iglesia, porque la iglesia es una asamblea de personas reunidas, no por casualidad se reúnen, ni de manera desordenada, sino llamada fuera del reino de Satanás por la voz del Señor. O sea, la idea es esto. Se llama a que salgan. Eclesía es llamar afuera. La pregunta es, ¿llamarlos de dónde? Del reino de Satanás. ¿A dónde? A que se reúnan en una asamblea. El hecho mismo de llamarlos a una asamblea implica eh, iglesia. Entonces, cuando usted escucha, la mayoría no entiende qué es iglesia, creen que es el templo. El templo no es iglesia, el templo es un edificio. Pero el concepto de iglesia es un grupo de personas que se reúnen, que han sido llamados de afuera para que se reúnan en una asamblea. En el aspecto bíblico cristiano es un grupo de personas que han sido llamados del mundo de Satanás, de la voluntad de Satanás, del reino satánico, para que se reúnan en una asamblea en el nombre de Cristo. Y eso es lo que enseña generalmente la Biblia. ¿Ok? ¿Y cómo vienen ellos? A través de la predicación del Evangelio, con el propósito de escuchar y abrazar y creer la palabra de Dios. O sea, el método de llamarlos es la predicación de la palabra de Dios. Cuando uno predica la palabra del Evangelio, se les está llamando, se les está llamando a ellos. Ahora, el término iglesia difiere, por tanto, de la sinagoga, ¿no? La palabra sinagoga generalmente se refiere a la reunión de los judíos, y eso lo vemos en los evangelios. Porque mientras la sinagoga significa cualquier tipo de asamblea, reunión para un común, algo común de lo que sea, eclesía, por lo tanto, denota una congregación de una manera particular para un objetivo particular, que es el carácter de la congregación de aquellos que son llamados por Dios al conocimiento del Evangelio. O sea, mientras la sinagoga es una reunión que pueda reunirse por cualquier razón, la iglesia o la eclesía, en el aspecto bíblico, tiene un propósito determinado. Número uno, es llamado por Dios. Número dos, para la gloria de Dios. ¿Ok? En esa congregación, que son llamados por Dios, los romanos también lo expresaban con la palabra griega eclesía. También los romanos lo usan. En el alemán se llamaba Kirche, en el inglés es church, ¿no? En el escocés es kirk, ¿no? Entonces parece que está derivado del griego curia. Curia significa la casa del Señor, ¿no? Eh, y de ahí viene
y esa palabra viene de la palabra griega Kyrios, que es Señor. O sea, parece que está todo relacionado y tiene que ver con la congregación de personas que creen en el Señor. ¿Quién es el Señor? El Señor Jesucristo. Entonces, el catecismo, en respuesta a la pregunta bajo consideración, define la iglesia como la asamblea, congregación de hombres escogidos por Dios desde la eternidad hasta la vida eterna. Ahora, esto es muy importante porque si yo le pregunto a usted, eh, los que están reunidos en el Señor, ¿no? Los que están reunidos en el Señor, ¿están reunidos por un tiempo limitado o están reunidos para siempre? Entonces, su respuesta de usted tiene que ser, eh, los que están reunidos, ¿no? Los que están reunidos son eh, aquellos que son llamados por Dios desde la eternidad, o sea, antes de la fundación del mundo, hasta la vida eterna. Que el Hijo de Dios, Jesucristo, desde el principio hasta el fin del mundo, los reúne, define, preserva para sí mismo. Esa es teología. Entonces, la iglesia no está compuesta por aquellos que un día están ahí y luego no están. Pero la pregunta es, entonces, ¿la iglesia está compuesta de personas que deciden unirse? En realidad no, porque es Dios el que decide quiénes son parte de su iglesia. Los que son parte de su iglesia no están temporalmente, sino que han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para que tengan la vida eterna en Jesucristo, ¿no? Y son llamados por su espíritu y por la palabra de Dios, de toda la raza humana, ¿no? Y que están de acuerdo en una verdadera fe y que el Señor los glorificará al fin con vida eterna y gloriosa. Tal es la definición de la verdadera iglesia de Dios de la que el credo habla propiamente dicha, o sea, el credo de los apóstoles. Número dos, ¿cuán múltiple es la iglesia? ¿La iglesia es verdadera o es falsa? Ahora, esto es muy importante, quiero que entienda. La iglesia de Cristo puede ser verdadera, puede ser falsa. Uno dice, ¿cómo que hay iglesia verdadera e iglesia falsa? ¿Acaso no es la iglesia del Señor verdadera siempre? Claro que sí, claro que sí. Pero recuerda que estamos viviendo, ¿no? En una era, estamos viviendo en el mundo donde sabemos por experiencia que hay grupos que son falsos. Hay iglesias falsas. Se llaman iglesias cristianas, pero son falsas. Entonces, cuando hablamos de iglesia, ¿no? Cuando se habla de iglesia, hay que tener en cuenta de que hay aquellas que son falsas. Así dice el catecismo. Cuando se habla de una iglesia falsa, el término en realidad no se aplica a ella, porque no puede haber iglesia falsa, pero se le dice falsa para diferenciar de la iglesia verdadera. Significa con ella toda asamblea que se arroga en sí mismo el nombre de iglesia cristiana, pero que en realidad, ¿no? En vez de seguirla, eh, persigue a la iglesia y no se somete a la voluntad de Dios. Esas iglesias son iglesias falsas, es lo que dice aquí. La verdadera iglesia es triunfante, ¿no? Incluso ahora triunfa con los ángeles benditos en el cielo y que finalmente obtendrá un completo triunfo después de la resurrección del cuerpo, o es militante en este mundo que lucha bajo la bandera de Cristo contra el diablo, la carne y el mundo, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta definición, la iglesia falsa es la que no se somete a Cristo, al contrario, persigue a la iglesia verdadera. Esa es una iglesia falsa. Pero la iglesia verdadera, ¿no? Es aquella que es triunfante y es militante. Triunfante porque al final del tiempo, ¿no? En una escatología, va a triunfar sobre todos, porque ya así lo dice Dios en la carta a Pablo, ¿no? Después de la resurrección. Y militante, ¿por qué? Militante porque mientras estamos en esta tierra vivos, usted y yo vivos, entonces estamos luchando bajo la bandera de Cristo. Bajo la bandera de Cristo significa bajo su autoridad, en contra de tres cosas. Una, en contra del diablo, en contra de la carne y en contra del mundo. ¿No? Esa es la batalla de la iglesia militante aquí en la tierra. Y eso ha sido así
por más de 2000 años, siempre ha sido así. Entonces, la iglesia militante es visible o invisible. Es otra, ¿cómo es eso de visible e invisible? Visible porque en una congregación, por ejemplo, nos vemos nosotros, carne y hueso, sabemos quiénes somos y nos miramos, carne, iglesia visible. Entonces, ¿cuál es la iglesia invisible? Claro, no está hablando de cristianos invisibles, sino está hablando que detrás de esa iglesia visible están aquellos que son verdaderos, pero no se les ve. A eso se refiere iglesia invisible, solamente Dios conoce. Entonces, cuando se habla de algo visible, significa una asamblea de personas que abraza, profesa la doctrina completa, incorrupta de la ley y el evangelio, y que usan los sacramentos de acuerdo con el nombramiento de Cristo y profesan obediencia a las enseñanzas de la palabra de Dios. O sea, prácticamente toda la liturgia. La iglesia visible consta de muchos que son regenerados por el Espíritu. O sea, en la iglesia visible hay muchos que son regenerados, realmente cristianos en el Espíritu Santo, y que son así mediante la palabra que lleva la vida eterna. Y muchos también, dentro de la iglesia visible, ¿no? Se llaman cristianos, pero que son hipócritas y que no son regenerados. Ahora, ahí quiero enfatizar algo. Dentro de la iglesia visible, ¿no? Que es prácticamente en esta tierra, hay aquellos que realmente son regenerados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Pero también hay en la iglesia visible aquellos que no son regenerados. Los llama aquí los hipócritas. O sea, pretenden ser lo que no son. ¿Ok? Uh, Ahora, esas personas no regeneradas, estos cristianos hipócritas, ellos comparten lo mismo con los demás cristianos. Los sacramentos, la liturgia, las oraciones, eh, todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Uh, Están en la congregación, cantan juntos, están en la cena del Señor, ¿no? Pero eh, lamentablemente solamente se someten a la parte externa de la iglesia porque interiormente no son parte de la iglesia. Pero nosotros no sabemos, solamente lo sabe el Señor. ¿Me entiende? Aquí dice, también podríamos saber que la iglesia falsa es la que a todo lo malo le llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Bueno, claro, y hay mucho ejemplo de eso. Hay cantidad de ejemplos de eso en el sentido de que uh, una iglesia falsa, al llamar lo bueno malo y lo malo bueno, significa que no está siguiendo la palabra de Dios. Eso es evidente, ¿no? Eso es evidente. Uh, entonces, esos son, diríamos, las características de la iglesia militante. Es una iglesia visible, pero dentro de la iglesia visible hay muchos que son regenerados por el Espíritu Santo, pero hay muchos que no lo son. Dios los conoce a ellos. Muy bien. Dentro de la iglesia visible se puede decir que los regenerados son los que tienen la vida eterna, han sido avivados por el Espíritu Santo, así como dice Efesios capítulo 2. Pero también existen aquellos que siguen muertos en delitos y pecados. Ahora, eso es tremendo, porque eso ha existido durante toda la historia de la iglesia. Si usted me pregunta, por ejemplo, ¿cómo podemos saber quiénes son o no son? Es difícil, porque entraríamos en un terreno de juzgar y aunque podríamos decir, bueno, por los frutos lo vamos a conocer y tal vez sí, ¿no? Hay casos donde uno puede decir, bueno, sí, definitivamente no es cristiano, por más que se diga, ¿m? Como en el ejemplo que vemos aquí de que llaman a lo malo bueno y bueno malo, o sea, definitivamente no parece ser cristiano. Pero dentro del aspecto espiritual, Dios conoce, como dice primera de Mateo, a los que son suyos. Dios conoce a los que son suyos. Y eso es algo que tiene que hacernos pensar, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, yo soy de la iglesia verdadera, pero ¿cuál es la iglesia verdadera? Hoy en día, con esto del evangelicalismo, estar en la iglesia verdadera es su denominación, pero eso no es lo que habla la Biblia.
Uno puede decir, bueno, yo pertenezco a la iglesia, digamos, pentecostal, carismática, bautista, y yo sé que estoy en la verdad. Bueno, esa es tu convicción. Pero eso no implica que estás en la iglesia verdadera. Eso es muy importante. Ahora, ¿por qué? Porque en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo que se escribe el Nuevo Testamento, no habían denominaciones. No, no habían. Esas denominaciones surgen en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, y se comienza a multiplicar, y hasta ahora se multiplica. Por eso que en todos los países existen cantidad de iglesias pequeñitas, ¿no? Sectas, grupitos, ¿no? Y cada uno dice, si tú le preguntas por qué no se unen con la iglesia que está allá, o ellos enseñan algo diferente. Fíjese, ¿por qué en vez de tener 10 iglesias en un barrio, pequeñitas, chiquitas, ¿por qué no se unen las 10 y hacen una sola y es más grande? Lógico. Si creen en el mismo Señor, ¿por qué no se unen? Y va a decir, no, porque cada uno tiene diferente, te van a decir. Ese es el problema. Ese es el problema del evangelicalismo, el sectarismo. Eso es sectario. Porque aunque diga, bueno, conocemos al mismo Señor, entonces si es el mismo Señor, ¿por qué no se unen? Lógico. Si es el mismo Señor, ¿por qué no se unen? O no, porque ellos se diferencian de esto. O no, porque ellos predican. Inclusive dicen, no, ellos no son de verdad. Entonces, estamos viviendo algo terrible aquí. Eso es sectarismo y eso es lo que en la mente evangélica, cuando leen el Nuevo Testamento, ¿no? Lo ven como que si está hablando de su secta. No, no está hablando de su secta, porque su secta apareció hace 100 años. No, no está hablando de ellos. Claro que no, no está hablando de ellos. Entonces, lo que está hablando aquí los reformadores tiene que ver con la iglesia católica, no romana, con la iglesia católica o iglesia universal. Es una iglesia visible, pero dentro de esa iglesia visible, ¿no? Está aquellos que son verdaderos y aquellos que son falsos o hipócritas. No se conoce quiénes son los verdaderos o los hipócritas. Usted puede estar sentado en una congregación local y puede ser que el que esté a su lado sea hipócrita, o sea, no es verdadero, pero usted no sabe. Usted no sabe. Se dicen hermanos, oran juntos, cantan juntos, comparten el pan juntos, la comunión y todo perfecto. Pero de repente es falso. Usted no sabe, yo no sé, Dios lo sabe. Entonces, a eso se refiere la doctrina de la iglesia visible, donde todos profesamos a Cristo, compartimos, de la iglesia invisible, que son los verdaderos cristianos que realmente son llamados por el Señor. Entonces, eso es algo que usted tiene que tener en mente. Uh, la iglesia visible consta de muchos que son regenerados, como dice aquí, también puede ser definida la iglesia visible como la asamblea de los que asisten o están de acuerdo en la doctrina de la palabra de Dios, entre los cuales, sin embargo, hay algunos que son muertos. Mateo 7:21 dice, no todo el mundo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Está en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿no? Eso es lo que prácticamente está diciendo la palabra de Dios. Ahora, aquí también podemos citar apropiadamente la parábola del trigo, la cizaña y la red que recogía de todo tipo de peces, buenos y malos. La iglesia invisible consiste en aquellos que son elegidos para la vida eterna. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de iglesia, no piense en su denominación, porque cuando se escribe esto, no había, otra vez vuelvo a repetir, denominaciones evangélicas. No había. Eso es una explosión que empezó en 1930, 50, hace menos de 100 años. Empezó todo eso. Está hablando de la iglesia en general, ¿ok? La iglesia en general, de los que nos llamamos cristianos en general. De esa iglesia visible está la iglesia invisible, o sea, los verdaderos, como dice aquí, son los que son elegidos para la vida eterna, quienes también son regenerados, pertenecen a la iglesia visible, pero que ya se oculta, pero estamos ocultos en la iglesia visible, porque no sabemos quiénes son la verdadera iglesia invisible. Ahora, durante toda esta vida hay una lucha, un conflicto que está sucediendo continuamente en el mundo. Y esta es la razón por la cual
¿no? Explica mucho de lo que nosotros, explica mucho de lo que cuando me preguntan, por ejemplo, o usted pregunta, por ejemplo, la Internet, una de las cosas del milagro del Internet, YouTube, por ejemplo, aquí, es que cuando ministros evangélicos, ¿no? Inclusive católicos romanos o de cualquier denominación, ya sea adventistas, mormones, testigos de Jehová, evangélicos y todas sus sectas que están ahí, católicos romanos también. O sea, toda la cristiandad, es increíble, toda la cristiandad, ¿no? Cuando hace algo malo sus líderes, inmediatamente lo ponen, se sabe, ¿no? Tal líder hizo esto, sacerdote hizo esto, obispo hizo esto, presbítero hizo esto, evangelista hizo esto, eso ya se sabe. Entonces la pregunta es, ¿son falsos? ¿No? Hay gente que dice, bueno, tal persona es falsa porque hizo esto, 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 ¿no? Y muchos inclusive hasta siguen haciendo, por ejemplo, dentro del evangelicalismo y sus sectas, existe el grupo liderado en el mundo hispano, en el mundo inglés también existe cantidad, por ejemplo, de los televangelistas que piden dinero, ¿no? Famosos, se hacen millonarios, tienen congregaciones grandes, como un tal Maldonado o Cash Luna, cosas así, personajes que ustedes no conocen, y que son multimillonarios. La gente les da dinero, pero enseñan cosas falsas. Entonces, esa gente que va, por ejemplo, son cantidad de gente que se reúne. Están escuchando un evangelio falso. Entonces la pregunta es, ¿son salvos ellos? ¿Son salvos por escuchar? Bueno, mi punto de vista, el punto de vista bíblico, yo lo fundamento, no son salvos. Porque el evangelio que ellos escuchan de estos personajes no es un evangelio de la sana doctrina, no es un evangelio fundamentado en las escrituras. Esa gente escucha fábulas de hombres. Y ellos creen que dando dinero o creyendo lo que la palabra dice de estos mentirosos, ellos creen que eso es el evangelio, esa es palabra de hombre y la palabra de hombre es una palabra miserable. No tiene vida eterna, lleva a la muerte eterna, a la maldición. No están bajo la gracia de Dios, están bajo la ira de Dios. Entonces estamos viendo falsos profetas que se autotitulan obispos, se autotitulan evangelistas, apóstoles se autotitulan. ¿No? Yo no sé de dónde se ponen ellos apóstoles. La pregunta es, apóstol es un título que viene de Dios. La pregunta es, ¿en qué momento Dios les dijo, tú eres un apóstol mío? ¿En qué momento? ¿Bajo qué autoridad ellos pueden decir, yo soy apóstol o soy un profeta? Hasta hay mujeres que se llaman apóstolas, ¿no? Apóstolas, profetizas. Yo no sé cómo ellos se pueden autodenominar sin temor que yo soy un apóstol, apostolova será, o profetiza, ¿no? O visionaria también, ¿no? Que ve visiones y dice que Dios me lo dio esto. O sea, la pregunta es simple. Yo he hablado con algunos de ellos y les hice una pregunta simple. No quiero que me des un discurso de 2 horas, solamente responde esta pregunta. ¿Qué autoridad, bajo qué autoridad tú te autodenominas apóstol? ¿Bajo qué autoridad? Y dame la evidencia bíblica. No quiero que me digas soñé un sueño porque comí frijoles y estaba con dolor de barriga y tuve una pesadilla y vio al Señor bajando. Eso no. Dame algo bíblico donde diga, aquí está la evidencia por la cual mi autoridad es ser apóstol. Porque no hay apóstol, ya no existe. O profetiza. Como una mujer se llama profetiza? ¿En qué momento de su vida pasa algo de Dios y se autodenomina profetiza? Eso es el Evangelio. Eso es lo que aquí diríamos, podríamos ilustrar como iglesia falsa. Y lamentablemente hay millones en todo México, Centro y Sudamérica. Ustedes pueden ver en la televisión, inclusive aquí en Facebook, ¿no? Es una barbaridad, es una desgracia eso. Y esa gente sigue un evangelio de hombre, ¿no? Hace poco, cuando fue? Hace 2, 3 semanas, pusieron aquí en Facebook de que este mentiroso de Maldonado comenzó a decir que aquellos que se salen de su iglesia y hablan mal de él, mira, y estaba, yo no creí, lo miré, dice que aquellos que hablan mal de él y se salen de su iglesia, salen de su cobertura, entre comillas, yo no sé qué es cobertura, y dice, y después se mueren. O sea, lo que está diciendo este mentiroso
es que si tú estás fuera de su doctrina, te vas a morir, o sea, te está condenando a que te mueras. Eso es herejía. No, él no tiene autoridad para nada para hacer eso. O sea, y lo que está implicando es que tú, si sigues con él, no te vas a morir. Eso es herejía. O sea, sus propias palabras lo delatan al mentiroso. Porque eso no es bíblico, no hay ninguna parte, ¿no? Si la gente se sale, tal vez porque alguna gente está despertando y se dan cuenta, y ojalá que todos despierten y se den cuenta que es una mentira y se salgan de estos eh, mentirosos, porque eso es lo que son. Entonces, cuando hablemos qué es la iglesia verdadera de la iglesia falsa, eso puede ser un gran ejemplo, ¿no? Y mucha gente, ojalá que salga de ahí. También se llama iglesia de los santos, la iglesia oculta, ¿no? Iglesia de los santos, los que pertenecen a esta iglesia nunca perecen. ¿Por qué? Porque tienen la vida eterna. No hay hipócritas en ellas porque son en la verdadera iglesia. Consiste solo en los elegidos para la vida eterna, de los cuales se dice, nadie me los arrebatará a las abejas de mi mano. Eso está en Juan 10:28. Sin embargo, la fundación, el fundamento de Dios está segura. Teniendo este sello, el Señor conoce a los que son de él. Eso está en segunda de Timoteo 2:19. Perdón, había dicho primero de Timoteo y no lo es. Es segunda de Timoteo 2:19. El fundamento de Dios está seguro. Teniendo este sello, el Señor conoce a los que son de él. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabes que Dios te conoce a ti? ¿No? ¿Cómo sabes que Dios te conoce a ti? ¿No? Eso es muy importante. Ahora, eso es algo que nosotros, yo no tengo ojos de rayos X espiritual para ver tú sí, tú no, ¿no? Uno simplemente ve en si enseña algo diferente, bueno, es herejía, ¿no? Si es algo, diríamos, que no está uh, dentro de la palabra de Dios, entonces eh, es herejía. Mi cámara parece que se fue, por eso estoy preguntando. Ok, muy bien, gracias. Entonces, se llama invisible, pero no significa que somos invisibles, o sea, que nadie nos ve en el cuerpo. Es por la fe y la piedad de aquellos que pertenecen a ella, porque la fe y la piedad no se puede ver, ¿no? Ni conocer, excepto aquellos que lo tenemos, y el Señor, que Él mira los corazones. Además, la iglesia, tanto visible como invisible, es universal o particular. La iglesia universal se compone de todos aquellos que profesan la doctrina de la palabra de Dios en cualquier parte del mundo que puedan estar. La iglesia visible particularmente comprende a quienes en un lugar determinado profesan esa doctrina. O sea, en una iglesia visible que está en cualquier lugar, nosotros, por ejemplo, podemos ir a, digamos, México, Chile, Argentina, Perú, y hay hermanos ahí y uno les dice hermanos en el nombre del Señor. Nos vemos, iglesia visible. Pero y asumimos que tienen la misma fe y gloria a Dios que así es. Pero dentro de eso, más allá, si queremos saber si realmente es genuino, bueno, ya no sabemos. Yo no puedo estar diciendo, a ver, quiero ver genuinidad. Aceptamos que son cristianos. Entonces, la iglesia invisible de la iglesia visible son aquellos que realmente tienen la verdadera fe. Y eso es algo muy importante, ¿no? Que tenemos que ver la diferencia entre una iglesia visible e invisible. Cuando alguien dice, por ejemplo, en mi iglesia todos son nacidos de nuevo, la pregunta es, ¿cómo sabes que todos son nacidos de nuevo? Bueno, porque hicieron la oración de fe, ¿no? La oración de fe. Pero ¿cómo sabes que esa oración de fe realmente fue genuina? No sabemos, no sabemos. Por eso cuando dicen, bueno, membresía, tienes que ser cristiano, lo aceptamos por fe que es cristiano. Pero de ahí a decir, bueno, todos son con seguridad, en realidad solamente Dios conoce. Porque el todos implica que tenemos la capacidad espiritual para decir, es verdad, y realmente no tenemos la capacidad. Nosotros confiamos que es así.
Pero vuelvo al mismo punto de la parábola de la tribu y la cizaña, de la pesca y de lo que dice ahí, ¿no? Que entre toda la iglesia local, los cristianos que están reunidos ahí, Dios es el que conoce los corazones y Dios es el que dice, bueno, esto sí, eh, de este grupo estos son los que son verdaderos y estos no. Y es algo que al menos tiene que hacer pensar usted, diríamos, uh, haga un examen propio dentro de su corazón, ¿no? Y, y pregúntese a sí mismo, eso se llama, ¿no? Examínese, examínese uno mismo si pertenece a la fe verdadera, ¿no? Uh, Número tres, ¿cuáles son las señales de la verdadera iglesia? Ahora aquí, ya con eso vamos a terminar. ¿Cuáles son las enseñanzas, las señales de la verdadera iglesia? Ahora, hay tres marcas o signos por las cuales la verdadera iglesia puede ser siempre conocida, ¿no? Esto es lo que enseñaron eh, los reformadores. La primera señal es la profesión de la verdadera y pura y correctamente entendida doctrina de la ley y el evangelio, que es lo mismo que la doctrina de los profetas y los apóstoles. Ahora, esto es muy importante que tengamos en cuenta, porque aquí, ¿no? Eh, está hablando de lo que se predica en una iglesia. Ahora, quiero hacer énfasis en esto. Una iglesia local cristiana. El contexto donde estoy hablando es iglesia, la mayoría vienen de congregaciones evangélicas que surgieron en los últimos 30 años, 20 años, a lo más 50 años, no más. No tiene más antigüedad la iglesia evangélica. Antes no existía eso. Simplemente la iglesia del Señor. Pero el contenido de lo que se predica, la señal de una congregación local, que es verdadera, es si está predicando la verdadera, pura y correcta doctrina que se entiende de la ley y el evangelio, que prácticamente es la doctrina de los profetas y los apóstoles, que es lo que eh, eh, es una señal muy importante. Como dice aquí Johanna, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, correcto. Él es el quien nos da la firme convicción de la salvación. Ahora, esa parte es cierto bíblicamente, pero hay que tener cuidado, porque las sectas, por ejemplo, los mormones, ¿no? Ya que mencionó eso, lo que dice ahí el texto es cierto, pero los indoctos y los herejes lo tuercen. El mormón dice, si tú sientes en tu corazón, yo sé que estoy en la verdad porque siento algo en mi corazón, algo que me quema el corazón, algo calientito. Así dicen ellos. Ese calientito, esa parte aquí es el testimonio de que estoy en la verdad. Bueno, él puede creer que está en la verdad, pero, pero su doctrina es herética. Entonces, ¿nos vamos por lo que él siente o nos vamos por lo que él cree? Bueno, es lo que uno cree lo que va a determinar si estamos en la verdad o no. Porque él puede sentirse, o el testigo de Jehová que niega la Trinidad, que niega que Cristo es Dios, le puede decir, bueno, eso es la verdad. Y claro, ellos creen, por eso están ahí. O el adventista que cree que el sábado, guardar el sábado, le va a llevar a la vida eterna. Él cree o creen eso. Y que los que guardan el domingo tenemos la marca de la bestia, 666. Ellos creen eso. Por eso yo no los llamo hermanos. ¿Me entiende? Yo no llamo hermano a la secta de los adventistas, porque son una secta. Ellos nunca existieran adventistas antes, ni antes que creían en eso. Ah, y por más que ellos crean que están en la verdad, no están. Y por más que ellos dicen, bueno, pero el Espíritu a mí me habla, o pueden citar ese texto, pero su creencia, su doctrina es falsa. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros que cuando el Espíritu nos habla es verdad o da testimonio?
por la doctrina que estamos siguiendo. Si la doctrina está de acuerdo a la palabra de Dios, una doctrina ortodoxa que está por siglos apoyada, ¿no?, en la ortodoxia de, de obispos, inclusive de padres de la iglesia, que va todo hasta los apóstoles, es correcta. Pero si aparece una doctrina mañana, si mañana uno que está sin trabajo y no sabe qué hacer, dice, mañana me convierto en apóstol y voy a fundar mi iglesia, la profecía última del siglo XXI después del COVID, y funda su iglesia y todo el mundo va, ¿sí? Se va llenando y dice, esta es mi iglesia que la fundé, el Señor me dio. Bueno, ese hombre está totalmente loco, porque, porque el hecho de que él funda no tiene autoridad de fundar iglesia. Aparte que su doctrina es totalmente fuera de lo normal, fuera de ortodoxa. Está enseñando cosas de hombres. Y así es como suceden las doctrinas, así es como salió la secta La Luz del Mundo, ¿no? De Brasil, La Luz del Mundo, o Pare de Sufrir. Igual. Y ahora están en todas partes del mundo. Es increíble. Más del 50% de evangélicos en México, Centro y Sudamérica salieron de sus iglesias evangélicas para meterse a la luz del mundo. Y es una mafia de pedófilos. Está comprobado aquí en Estados Unidos. Están la mayoría de sus líderes, ¿no?, en corte acusados de pedofilia. O sea, nunca fue una iglesia religiosa ni siquiera. Fue una mafia de explotación. Entonces, ese es el problema cuando fundan sectas, ¿no? Se levanta, hoy aquí yo soy apóstol, yo soy profeta del último siglo, voy a hacer la iglesia más verdadera que todas. Ese es el título. Y la gente viene, ¿no? Y ustedes han visto ahí, y es cierto, ¿no? Tienes que darme no menos de $100. $500 es mejor. Pero si me das $100, eres pobretón, no necesito, eres una vergüenza, vete de mi iglesia. Tienen el descaro de sacar a la gente que no da dinero. Eso, eso no es, eso es algo terrible lo que está pasando. En el mundo hispano, México, Centro y Sudamérica, eso sucede en todo lugar. Pero mi pregunta es cómo la gente ciega sigue a esa gente. Entonces, ahí se cumple cuando la Biblia dice, Dios les da un espíritu de estupor. La palabra estupor es la raíz de la palabra estúpido. Por eso que estúpido no es insulto. Estúpido significa una persona que no tiene criterio. Estúpido es una persona que no entiende razones. O sea, tú le puedes decir 2 más 2 es 4, 12 veces, las, de por vida, cada día, 30 días, en un mes, por 12 meses, y nunca va a entender que 2 más 2 es 4. Tiene estupor, no entiende. Así es esta gente. Están llenos de estupor, son estúpidos, ¿no? Y por eso siguen a esta gente. No hay otra explicación, ¿no? Entonces, una iglesia tiene que predicar el evangelio de Cristo de acuerdo a la doctrina de los profetas y los apóstoles. La segunda señal es el uso correcto de los sacramentos. Los sacramentos son dos: bautismo y Santa Cena, o Cena del Señor, mejor dicho. Ahora, recuerde, estamos hablando de la iglesia de Cristo. El evangelicalismo ha enseñado que no existen sacramentos y que solamente el bautismo a veces ni es necesario y que la cena del Señor, bueno, es simplemente un recordatorio. Eso es el evangelicalismo de hace 50 años, donde usted, si nació en el año 70, 80, cuando crece, cuando tiene sus 15, 20 años, tal vez en los años 78, 74 o 80, usted dice recibir al Señor, pero se mete a una religión que tiene 10 años de antigüedad, un poquito más que usted, o nació junto con su abuelita. Y eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña, desde tiempos apostólicos, que la cena del Señor es un medio de gracia y que el bautismo, como dice Hechos capítulo 2, a los que creyeron y fueron bautizados, es otro medio de gracia. Es entrar al pacto de Dios. Es un sello y señal de pertenecer al pacto de Dios. Y la Biblia dice que, de acuerdo como somos hijos de Abraham, Gálatas capítulo 4, los que son de la fe son hijos de Abraham, Abraham es nuestro padre, a Abraham se le dio la promesa a él y a su posteridad, lo cual significa que su posteridad tenía también que circuncidarse. Abraham no fue y le dijo a su niño de 8 días,
¿Te quieres circuncidar o espero que tengas unos 55 años para que te circuncides? No, no le dijo eso. Simplemente lo hizo. Y Dios dijo, y el que no se quiera circuncidar será cortado del pueblo. Lo mismo sucede, como somos hijos de Abraham, en el bautismo, porque el bautismo supersede a la circuncisión. Ya no es solamente para varones, ahora hombres y mujeres son bautizados. Y los hijos de la posteridad de los cristianos son bautizados. ¿Basado en qué? Basado en la promesa que Dios le dio a Abraham. Esta promesa es para ti y para tus descendientes. Lo que le dio a Josué. Yo y mi casa, la casa no era él y el caballo, era la mujer y los hijos. Serviremos a Jehová. Era imposible servir a Jehová si no estaban circuncidados. Él no decía, bueno, mis hijos voy a esperar que tengan mayoría de edad y preguntarles si quieren servir al Señor. Yo respeto la decisión de ellos. No existe eso. Eso no existe. Lo que existe es mi casa y yo. Y si tengo esclavos, también ellos serviremos al Señor. Y es lo que dice. Entonces, el que es cristiano, entonces los hijos pasan a formar parte también de eso. Sello y señal, el bautismo, varón o hembra. Eso es el modelo bíblico, porque somos hijos de Abraham. No ha cambiado la promesa abrámica. No ha cambiado. Eso sigue a los judíos mesiánicos, dice el hermano aquí. Dice, wow, no, que no le dé dolor de cabeza a los judíos mesiánicos, porque eso es una secta. Yo creo que la más hereje de todos ellos. Es una pérdida de tiempo, tales personas. Ni pierde el tiempo con ellos. Yo los conozco bien y realmente no pierdo mi tiempo con ellos. No pierdo mi tiempo con ellos. Entonces, los sacramentos tienen que ser dados correctamente, adecuadamente. Uno de los objetivos de los sacramentos es distinguir la verdadera iglesia de Dios de todas las diversas sectas y herejías. Y eso es verdad. Porque esto es lo que sucede. Hechos capítulo 2, lo que estamos estudiando. Escuche bien esto. La Eucaristía, ¿no? La Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Bueno, no es invento católico romano. Ya hemos estudiado que la Eucaristía, inclusive Pablo lo utiliza en muchas cartas, como en Filipenses capítulo 1, ¿no? Y también utiliza aquí la coinonía, ¿no? Cuando estaban ahí en coinonía, ¿no? Entonces estaban ellos eh, teniendo comunión, ¿no? Unos con otros. Entonces dice, sobrevino temor, ¿no? Decía 42, Hechos 2:42, mire, permanecían firmes a la doctrina de los apóstoles. Escuche bien esto, estaban firmes a la doctrina de los apóstoles. Permanecían, o sea, la palabra permanecer viene del griego, en que estaban constantemente en la doctrina de los apóstoles. Doctrina es enseñanza de Jesús. O sea, no había Biblia del Nuevo Testamento, era el Antiguo Testamento. Entonces ellos escuchaban a los apóstoles de buena gana. Y también estaban leyendo las profecías del Antiguo Testamento, que se referían a Jesús. Entonces ellos todos los días permanecían en la doctrina de los apóstoles. Pedro era el principal líder de la iglesia. Entonces Pedro, con la autoridad que Dios le dio, apacienta mis ovejas, le dijo, Jesucristo le dijo a Pedro 3 veces, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Pedro, con la autoridad que le dio el Señor, comenzaba él a enseñar a todos los conversos a la fe de Cristo. Y ellos permanecían. ¿Y qué más dice? Dice, y participaban en la oración. Participaban. No es que tú ora por mí, no, todos participaban en la oración. Y aquí viene, partimiento del pan. ¿Qué es partimiento del pan? Pues el partimiento del pan es la Eucaristía. La Eucaristía, ¿qué es la Eucaristía? La Eucaristía se está refiriendo a la cena del Señor. Ahora, ahí en ese tiempo, no es que como hoy en día, ¿no? El evangélico pasa galletita, ¿no? Sí, chiquitito, ¿no? Galletita. No, nada de galletita. Era pan, un pan. Y eran los panes, no sé si han visto ustedes las tortillas grandes, ¿no? Tortillas grandes, o si ustedes de, por ejemplo, de El Salvador, las pupusas, ¿no? Pero grandes, ¿no? Entonces, de ahí se pasaba, se repartían. El obispo, en ese caso los apóstoles, Pedro, partía el pan y lo pasaba, ¿no? Nosotros los presbiterianos hacemos eso. Y de una copa todos toman. Así lo dice Pablo, 1 Corintios, de una copa. Entonces, la Eucaristía viene a ser entonces la parte muy importante,
¿no? En lo que tiene que ver con la coinonía. Los herejes no participaban ahí. Los únicos que participaban ahí eran los que eran parte del pueblo de Dios. Y en el mismo capítulo de Hechos, en el capítulo 2, versículo 46, dice, y cada día perseveraban unánimes en el templo y en la casa partían el pan, otra vez, la Eucaristía, y recibían el alimento con gran júbilo y con sencillez de corazón. Qué lindo. Eso es la liturgia, sencillez de corazón. Eso es coinonía. O sea, la verdadera comunión de la iglesia visible es alegría, gozo y humildad de corazón. Nadie se creía superior a uno mismo, nadie le miraba, pero con desprecio a algún hermano, ¿no? No eran perfectos, claro que no, pero había esa humildad y el gozo de compartir el pan unos con otros. Y dice 47, alababan a Dios, ese es el culto público, alababan a Dios, habla y había favor ante el pueblo, y nuestro Señor, Él hacía la obra, agregaba a su iglesia a los que iban a ser salvos. Ahora, bien interesante, porque aquí no dice, bueno, levante la mano el que quiera ser salvo, repita la oración. No, eso es invención evangélica. Dios era el que traía a la gente que iba a ser salvo a su iglesia. Ahí lo dice. ¿Por qué? Porque cuando Dios trae, entonces, lógicamente, el Espíritu Santo obró en la vida de esa persona. Entonces, los que iban a ser salvos eran parte de la iglesia de Dios. Ahora, también es cierto, porque eso lo estamos viendo, lo vamos a ver también más adelante. Había gente que no era del Señor, pero que participaban de la Santa Cena, o de la Cena del Señor, de la Eucaristía, del partimiento del pan, de las oraciones, alabando a Dios, y de todo eso participaban. Pero ¿qué dice Juan? Pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, no se hubieran salido de nosotros. Eso es un gran ejemplo de la iglesia visible y de la iglesia invisible, porque uno no los conoce, ¿no? Juan, estamos hablando del primer siglo. Juan no sabía de ellos hasta que se van. A ellos son los que Juan les llama los anticristos. Se dan cuenta que es diferente el concepto anticristo de lo que la Biblia dice, de lo que se enseña en la televisión, ¿no? En las películas, el anticristo un ser mundial. No, el anticristo era el que negaba que Cristo vino en carne, o sea, eran herejes, ¿no? Y eran bastantes, o sea, eran herejes, eran falsos maestros. A ellos les llama el anticristo. Nada más, no era de un ser mundial, eso no enseña la Biblia. Entonces los sacramentos es importante. Y la tercera señal, con eso terminamos, la profesión de obediencia a esa doctrina o al ministerio. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que los que estaban unidos, como dice aquí, un ejemplo, 47, alababan a Dios hallando favor en todo el pueblo, pero dice el 46, perseveraban unánimes en el templo. Ahora, el templo es el templo de Jerusalén, ese era el lugar de, uh, de reunión, y las casas. Parece la idea era esto, como era todos los días, la idea era, de acuerdo a lo que está diciendo, que se iban de casa en casa. ¿Se imaginan? Y por lo que dice aquí, ¿no? Tenían en común todas las cosas y compartían, ¿no? Con los que no tenían. O sea, iban a la casa, pero no quiere decir que la mamá o la mujer de la casa iba a cocinar para todos, ¿no? Sino que ellos traían sus propias comidas, fíjese, y compartían con el que no tenía. O sea, en otras palabras, nadie se quedaba mirando a ver, mira cómo come ese pollo. No, no, no había eso, sino que compartían con el que estaba ahí y tenían necesidades, vendían algunas de sus propiedades. Cuando dice todas sus propiedades, no quiere decir que se quedaron en la calle, porque si hubiera sido eso, entonces ellos, los que vendieron, dirían, bueno, yo también necesito. O sea, vendían sus propiedades, es cierto, pero ellos nunca dejaron de tener propiedades, porque eso es lo que les ayudaba a ellos a ayudar a los demás. Y con lo que vendían le traían a los apóstoles, y los apóstoles tenían ahí el fruto de la venta y lo repartían a cada uno según su necesidad, ¿no? Y eso es muy importante que tengamos en mente. O sea, no es que tengo que vender y me quedo de pobre en la calle sin tener nada. No había, no era eso. Era simplemente, sí, yo vendo para compartir,
porque el otro no tiene, ¿no? Entonces, es un compartimiento de amor. Eso es la coinonía. Entonces, el gozo, eso es la coinonía. Sencillez de corazón, eso es la coinonía. Entonces, por eso yo creo, cuando dice aquí, y tenían el favor ante todo el pueblo, pues la gente se quedaba sorprendida, decía, pero esta gente tanto se ama. Esa era la pregunta. Y según los testimonios de los algunos padres apostólicos, decía, la gente decía eso, mira cómo se aman. Eso decía la gente cuando eh, veían la coinonía, ¿no? La comunión, la relación entre los cristianos del primer siglo. Entonces, tres cosas principales, y lo voy a poner aquí. A ver, aquí está. Profesión de la verdadera fe. Entonces, estas tres cosas que son siempre eh, encontradas en conexión con la verdadera iglesia, están contenidas en la declaración de Cristo y donde dice, ve tú y enseña a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso está en Mateo 28:19. Nos conviene mantener fuertemente estas marcas para la gloria de Dios, para que sus enemigos sean distinguidos de sus hijos y también para nuestra salvación, para que podamos asociarnos con la verdadera iglesia. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, la verdadera iglesia tiene marcas o señales, ¿no? O características, póngala así, que nos ayudan a saber que estamos en la verdadera iglesia. Hay que tener mucho cuidado porque los herejes usan lo mismo, las mismas tácticas, pero de una forma torcida, ¿no? Entonces, esos son eh, la enseñanza de hoy, las tres preguntas. La próxima semana, el próximo viernes, vamos a hablar sobre por qué se llama la iglesia una santa católica, en qué se diferencia del Estado, cuál es la causa de la diferencia entre la iglesia y el resto de la humanidad. Y tal vez podamos de una vez terminar, depende, la última pregunta es si hay salvación fuera de la iglesia. Ahora, esto es muy importante, porque dentro del evangelicalismo, que tiene menos de 100 años de existencia, se enseña el yo sigo a Cristo, ¿no? Perdón, hay inclusive un coro que dice, yo sigo a Cristo, así, ¿no? Hay un coro, yo sigo a Cristo, con pandereta y todo lo demás. Y sí, tal vez uno dice, bueno, teológicamente no está mal, uno tiene que seguir a Cristo, pero el problema está en que dentro de la mente evangélica, es más individual, ellos rechazan el concepto de coinonía, de que uno tiene que pertenecer a la iglesia. Aquí está el ejemplo por qué el que está fuera de la iglesia, que no hay salvación fuera de la iglesia. Aquí está la cosa, escuche bien. ¿Qué es la iglesia? Empecemos por ahí. Ya hemos visto, es el grupo de personas llamadas por Dios para salir del mundo y que tengan vida eterna, y esa vida eterna es desde la eternidad hasta siempre. Entonces, si el grupo de iglesias son el número de esas personas, la pregunta es, si alguien no está en ese grupo, en esa asamblea, ¿es salvo? La respuesta es no. Por lo tanto, a la pregunta, ¿hay salvación fuera de la iglesia? La respuesta es no. Porque la iglesia está constituida por los que son salvos. El que dice, bueno, yo no soy parte de la iglesia, pero soy salvo, bueno, o no sabe lo que habla, o está teniendo problemas mentales, porque eso no enseña absolutamente la Biblia. Y eso lo vamos a tocar en unas 2 semanas tal vez, o de repente la próxima semana. Así que con esto vamos a terminar hoy y vamos a hacer entonces una oración para así entonces eh, terminar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque eres un Dios grande y poderoso por tu palabra. Somos tu iglesia, somos tu pueblo. Somos, Señor, ovejas de tu prado y tú eres el gran pastor de las almas. Y así, Señor, edifícanos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra alma. Y haznos que estemos siempre en coinonía, unidos, Señor, en amor, en
humildad de corazón y en mucho gozo del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz sea con todos ustedes. Amén.